esta hora Tania Pastor, la abogada que pues ya la hemos visto en diferentes espacios, es una invitada nuestra recurrente porque por supuesto valoramos mucho sus apreciaciones sobre lo que está sucediendo. Tania, bienvenida. Gracias, Amalí. Un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes, Armando, y toda la audiencia de Noticiero El Salvador. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por los minutos que nos regala. Tania, quisiéramos comenzar hablando. Ya comenzó el escrutinio definitivo, el análisis que usted hace del proceso y la fase ya definitoria en la que se encuentra, que ya va a certificar la victoria de Nuevas Ideas a nivel nacional. Bueno, me parece que estamos por esperar en los próximos días una confirmación de lo que hemos visto como resultados preliminares. Quizás definir situaciones que se han dado, como por ejemplo las papeletas encontradas, qué es lo que podría cambiar en un escrutinio final en relación a este aspecto precisamente, la observación internacional, la observación nacional que al principio se había dicho que no se iba a permitir, la observación de los partidos que querían ponerles una especie de niñera especialmente al Partido Nuevas Ideas por ser un partido nuevo. Quizás analizar también el papel de los magistrados, sus pronunciamientos quizás un poco imparciales en la medida que la función administrativa o electoral la ejercen los mismos magistrados que la función jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, quizás no hay un cuidado debido en relación a que la función de un juez en cualquier jurisdicción que se encuentren debe de ser siempre imparcial e independiente y tiene que tenerse un sumo cuidado a la hora de emitir opiniones, a la hora de dar declaraciones, porque es por eso que el órgano judicial no tiene tanta relevancia en El Salvador y por eso quizás la gente no ha notado tanto, no se percibe de la misma manera el nivel de corrupción que yo he mencionado en algunas ocasiones que hay dentro del órgano, porque no son un órgano mediático y precisamente no lo son porque pretenden cuidarse de emitir o adelantar criterios, pretenden cuidar su independencia, pretenden cuidar su objetividad, porque definitivamente en la medida que entre más hablan, más se comprometen. Entonces ese cuidado no lo han tenido los magistrados. Por supuesto que eso viene a desencadenar en una desconfianza tremenda de la población. Y sí, yo había mencionado desde el inicio que muy difícilmente o poco probable o prácticamente improbable la posibilidad de hacer un fraude. Yo había mencionado que el fraude no iba a ser en relación a que te voy a robar votos, etcétera, sino que el fraude debía de entenderse en un sentido más amplio, en el sentido que pudimos observar que desde el 2018, del tribunal anterior, la composición anterior, vinieron los bloqueos hacia lo que no era el status quo de los dos partidos que tradicionalmente han gobernado en El Salvador, que son Arena y el FMLN. No se permitió, se bloqueó, en realidad hay que decirlo así, se bloqueó la inscripción del Partido Nuevas Ideas, se canceló al CD, todo con el objeto de impedir la participación del presidente Nayib Bukele, y pues eso es lo que lleva a Nayib Bukele a participar por Gana. Posteriormente, en el 2018 también se da otra situación con los no partidarios que desemboca en una solicitud de parte del Tribunal Supremo Electoral hacia los diputados para que legislen en detrimento de los ejercicios del ejercicio de derechos fundamentales políticos de los no partidarios, es decir, llevan hasta la ley una desprotección hacia los no partidarios. Entonces, al final del día, yo siempre he sostenido que el Tribunal Supremo Electoral viene sosteniendo o viene protegiendo el status quo, pero de esos dos partidos, no del sistema de partidos políticos. Y eso se replica también en la medida que la elección de los funcionarios de segundo grado viene desde los mismos diputados. Entonces, los magistrados que están responden, por supuesto, a sus intereses porque los diputados no han respetado históricamente los requisitos constitucionales y jurisprudenciales para que tengamos magistrados idóneos y para que tengamos magistrados que cumplan aquella cualificación personal, profesional y técnica y que además tengan honorabilidad, moralidad y honradez notorias, además de una instrucción notoria, es decir, no hay requisitos que se cumplen. Entonces lo que tenemos son una composición de Tribunal Supremo Electoral donde no hay confianza de la ciudadanía, con mucha razón, y se denota también, se han manifestado abiertamente 3 de los magistrados, por lo menos en mi opinión, que están en contra de todo lo que pueda significar la voluntad de las mayorías expresada en urnas y manifestada también a lo largo del tiempo en diferentes encuestas. Sí, la verdad que
La expresión ya cuando ellos dan conferencias de prensa o cuando ya hablan públicamente es nada más poner en palabras lo que realmente son que representantes de partidos políticos, lamentablemente, cuando deberían de ser magistrados imparciales que velen por la transparencia de ese proceso y porque los salvadoreños tengan al final el resultado que eligieron, porque no es beneficiar a un partido o beneficiar a otro, simplemente respetar la voluntad del pueblo salvadoreño. Así es, de hecho ya adelantaba opinión, me parece, el magistrado Olivo en que muy probablemente, si acaso no era opinión adelantada, pues estaba incitando a que se promoviera una anulación de los votos en Santa Marta, cuando todos sabemos, se ha manejado incluso por algunas personas que tienen mucha experiencia en el análisis electoral, que el retraso en la apertura de los centros de votación, eso es lo más normal, lo cual es cierto, eso no es una mentira, eso es cierto. Lo que no es cierto es que se le pretenda decir a la población, miren, eso ha sido siempre igual, en la misma medida, porque eso sí no es cierto. Siempre han habido aperturas tarde de los centros de votación, sin embargo, no alcanzando los porcentajes que mencionaba ahora el licenciado Ramón Villalta, como representación del ISD y ante la observación que hicieron, que alcanzó un 85% del total de los centros de votación. Esto quiere decir una apertura tardía generalizada, más bien pareciera deliberado el retraso. Hubo ya al interior de los centros de votación una lentitud increíble para emitir el voto, tal cual pareciera que lo que se pretendía era que ese voto masivo que estamos viendo afuera y que era mayoritariamente tercera edad, que no llegaran a alcanzar a votar. Entonces les cerraron los centros de votación en algunas veces antes del tiempo y vale la pena recordar que según el literal G del artículo 295 del Código Penal, es un delito de fraude electoral el hecho de obstaculizar el libre ejercicio para emitir el sufragio. Entonces, al final hubo una declaración un poco tardía, en mi opinión, de parte de la Fiscalía General de la República, en donde se anuncia, vamos a detener, he instruido, dijo el fiscal general, a todos los fiscales electorales para que se detenga a las personas que están bloqueando y que están obstaculizando el libre ejercicio del sufragio en los diferentes centros de votación. De esa manera es que se logra la incidencia para mantener abierto la pronunciación de la ciudadanía, la pronunciación del presidente de la República, los diferentes partidos políticos, y se logra el ingreso de estas personas que ya estaban en las filas. Y eso debió ser en todos los centros de votación. Las personas que ya estaban en las filas tuvieron que habérsele permitido ejercer el sufragio. Aquí tenemos un 51% de votación, aún en pandemia, que pudo haber sido levemente mayor si se le hubiera permitido a toda la gente que estaba en las filas emitir su sufragio. Ahora, ¿cómo desde antes de las elecciones y ya ahora que las hemos superado, cómo sale el Tribunal Supremo Electoral ante el ojo de la población? Luego de que, como mencionabas, hemos visto un ataque constante, ciertos aspectos que no generan confianza. La institución como tal, ¿cómo sale luego de esto que ha ocurrido? La institución como tal, me parece que medianamente se puede decir, se llevaron a cabo unas elecciones aceptables en la medida que ya tenemos resultados y estamos realizando el escrutinio final. En cuanto a la composición del tribunal y sus magistrados, tenemos una réplica de lo que ha sucedido en el pasado, con la diferencia que ahora la ciudadanía está alerta. La ciudadanía tiene conocimiento de lo que realmente pasa al interior de las instituciones, de cómo se han estado logrando las composiciones de estos tribunales y cómo funciona y opera todo el aparataje estatal. En realidad la ciudadanía se ha empoderado, yo lo he dicho en muchas ocasiones, del conocimiento de nuestros derechos, nos hemos empoderado, tenemos conocimiento de nuestros derechos políticos, cómo funciona el aparato estatal y sobre todo un punto muy importante es la elección de segundo grado, cómo ha funcionado, por qué estamos como estamos. No es cierto que es una verdad a medias cuando dicen algunos analistas es que las instituciones funcionan, o es que las leyes son malas, o es que los malos son los aplicadores. Sí y no. Es decir, tenemos instituciones debilitadas, tenemos funcionarios que son completamente parciales, que responden a intereses partidarios porque sus nombramientos han sido debido a reparto de cuotas partidarias o a trances por conveniencias políticas. Entonces, pero también es cierto que el diseño legal y constitucional, y hago la diferenciación porque cuando nos referimos a legal me refiero a todas las leyes de la República y cuando digo constitucional me refiero a la Constitución, así debe de entenderse cuando lo dice un abogado. Entonces todo el diseño constitucional y legal complementario o que desarrolla lo contenido en la Constitución, lo que viene a suceder es que en realidad
ahí es donde vemos el círculo vicioso que los funcionarios se han autoprotegido a través del sistema y su diseño estructural. Entonces, para cambiar esto, nosotros podemos tomar medidas paliativas ya y podemos transformar la estructura desde la misma Constitución, que es un trabajo más largo plazo. Y ahora que asume esta nueva Asamblea Legislativa, sin duda que iniciará con grandes retos, con un sistema que deberá ser mejorado, tal y como usted lo apunta. ¿Cuáles serían puntualmente esos retos más urgentes? Tenemos una terrible deuda del sistema de pensiones con la población. Tenemos derechos fundamentales que no están garantizados realmente, que están reconocidos en la Constitución. Yo escucho muy bonito el discurso de metamos en la Constitución el reconocimiento del derecho humano del acceso al agua potable. Pero es que nosotros, sí, es cierto, hay que incluirlo en nuestra Carta Magna, pero no podemos decantarnos en llenar de letra bonita la Constitución cuando no estamos garantizando los derechos que ya están reconocidos. ¿Cuántos ciudadanos salvadoreños tienen en realidad acceso al agua potable en El Salvador? ¿O cuántos ciudadanos salvadoreños y cuántas familias tienen acceso al saneamiento en sus hogares? Es decir, que llegue un camión para desechos sólidos y recoger, no hay toda, es decir, tenemos unos índices de pobreza multidimensional y no estoy hablando de pobreza monetaria únicamente, sino que cuando analizamos todo en conjunto, que en realidad vemos una desigualdad en la calidad de vida y en la cantidad de oportunidades que nuestros ciudadanos tienen. Esas personas que han sido siempre abusadas, y cuando personas que han sido abusadas en políticas públicas y personas que hemos sido abusadas con el sistema, porque ahí también me incluyo yo, es decir, hemos sido demasiadas las personas que hemos estado olvidadas porque nuestros gobernantes siempre se han dirigido hacia ellos mismos o hacia sus financistas, que es el poder en realidad económico, que ahora eso es a la inversa. Vienen a tener el control del país prácticamente personas que se han manifestado por representar a una mayoría de la población, que no son los que concentran las riquezas y que no son en los que esa brecha de desigualdad social los que más han estado sufriendo. Entonces, ahora vienen a tener representación estas personas y no es como me parece a mí que no es como lo mencionan muchas personas en la oposición o incluso algunos supuestos defensores de derechos humanos, que es populismo, y populismo en el sentido peyorativo. Lo que sucede es que el salvadoreño más pobre, el salvadoreño que a diario le toca salir a la calle a buscar el plato de comida para su familia, ese salvadoreño nunca ha sentido que alguien se ha preocupado por él, que importa. Entonces, la pandemia vino hay que decirlo, la pandemia vino a facilitar una dirección de políticas públicas hacia esta población más vulnerable y les llevó comida a sus mesas. Les llevó a los niños que no tienen acceso a redes sociales o a una educación más tecnologizada, con tecnología, pues ahora se les ha acercado esa tecnología. Familias obtuvieron beneficio económico con los $300. Entonces, son personas que se han sentido siempre abandonadas y que ahora sienten todo lo contrario. Eso no es un populismo, y si es populismo y la gente así lo ha querido, pues entonces hay que respetar la voluntad de las mayorías y hay que empezar como partidos políticos que son los perdedores. ¿Cuáles son los perdedores? ¿Por qué perdieron? ¿Qué es lo que hicieron mal? Y si tienen oportunidad todavía de redimirse y de renacer. Otra de las Tania, elecciones... perdón, Armando, justo hablábamos de eso antes de que cambiemos de tema, acerca de cómo en tantos municipios de El Salvador no se están cumpliendo, pero ni siquiera lo más mínimo, las personas no tienen ni las necesidades más básicas cubiertas. Y aquí viene esa cooperación interinstitucional. Vemos ahora tantos municipios bajo la bandera de Nuevas Ideas que sin duda tendrán una cooperación, un trabajo mucho más cercano con la Asamblea Legislativa y con el gobierno central también. Y de hecho eso es lo que les hace tener una responsabilidad más grande y unas expectativas más grandes que recaen sobre ellos, porque precisamente el hecho de tener gobernabilidad, yo pienso que parte de los votantes se decantaron por votar por Nayib Bukele y otra parte de los votantes que votaron por Nuevas Ideas son personas que le apostaron a la gobernabilidad. Entonces, esa responsabilidad es de cumplir con las expectativas que se ha generado la población. En la medida en la que se cumplan, en el 2024 podríamos tener más alcaldes del Partido Nuevo, de Nuevas Ideas, que ya no va a ser el nuevo, y más diputados quizás de Nuevas Ideas que de coalición. Eso va a depender del trabajo que desarrollen, si cumplen con las expectativas, porque son bastante altas. Ya no van a tener
la justificación de decir es que miren, en la asamblea no me dejan trabajar, o es que los diputados están usando el dinero para campaña, o es que los diputados y los alcaldes se están robando el dinero porque son oposición. Ahora tenemos mayor cantidad de alcaldes que van de forma directa de una a nuevas ideas y mayor cantidad de diputados. Entonces, prácticamente tienen un campo libre de acción en donde van a poder tomar decisiones en términos de políticas públicas, incluso de deuda internacional, de nombramiento de todos los funcionarios de segundo grado, todos gradualmente, porque cada 3 años se renueva una porción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero los demás son 3 y 5 años. Entonces, en la medida en la que ese poder sea utilizado para favorecer a las personas más vulnerables, para tener funcionarios que reúnan los requisitos y no una réplica de lo que venimos criticando, porque si los que llegan a la asamblea llegan a elegir funcionarios de segundo grado inidóneos, que no cumplen con requisitos de la Constitución ni de la jurisprudencia, van a estar haciendo una réplica de los que se van y la factura va a ser pasada en el 2024. Entonces el desafío se vuelve grande. La gente que ya ahora está más vigilante y más conocedora de sus derechos no va a tener igual tolerancia hacia ningún acto de corrupción. Escuchábamos a Carolina Recinos hablar de que el fraude electoral en efecto ocurrió, según las palabras de la comisionada, al hablar de las fallas en el sistema, de hablar de la apertura tardía de las juntas receptoras de votos, y eso es algo que también están expectantes a esta hora de la tarde cuando se realiza el escrutinio definitivo. Tania. Sí, me llama la atención porque es en realidad quizás la confusión que ha tenido una gran parte de la población cuando yo decía fraude electoral como delito penal y fraude electoral en el sentido más integral de la palabra, como entenderla, todos los tipos, cada uno de los amaños. Es decir, cuando ya los unimos, en realidad la apertura tarde, la lentitud con la que se desarrolló, que si las tintas se acabaron, muy extraño, que si no cerraron antes los centros de votación, que si dejaron a la gente afuera, que abrieron tarde, y abrieron tarde generalizadamente, no unos cuantos centros. Entonces, cuando ya uno, es como en materia penal, cuando no hay prueba directa y tenemos indicios, entonces cuando todos los indicios tomados en cuenta como un solo y tomados en cuenta como un todo, entonces hay una única conclusión a la que podemos arribar, y es que pues la persona es culpable o es inocente. Entonces lo mismo sucede aquí. Cuando unimos todos esos pequeños amaños, todos esos trucos, todas esas pequeñas trampas, pues la población, y a eso le sumamos la desconfianza sobre los magistrados, por lo que ya explicamos, pues entonces la población llega a la conclusión de que hay un fraude, que hay una defraudación a la voluntad del electorado, que hay una defraudación a los derechos reconocidos en la Constitución y que se convierten en derechos humanos al ser reconocidos a su vez en tratados internacionales. Por eso que son derechos políticos humanos que se reconocen en tratados. Entonces, ya el tema de los delitos habría que ver otra vez lo de las actas encontradas, quizás obstaculización en el ejercicio del sufragio que pudo haberse dado, y allí podemos determinar si hubo o no fraude electoral de acuerdo a todo lo que establece el artículo 295, que si hubo pago para voluntades o que si hubo pago para que no se votara por determinadas personas, sustracción de documentos. Y ojo, de lo que se dice o de lo que mencionaron en este momento en la conferencia de prensa, es importante rescatar 2 aspectos que me llamó mucho la atención cuando menciona el ministro de Hacienda el punto que él estaba ahí con permiso. Y la otra situación es la de los delitos en esta coyuntura. Entonces, terminando quizás con lo anterior, para enlazar con estos 2 puntos que rescato de esta conferencia, es el llamado que yo hice ayer y que reitero ahora de los delitos que pudieran estarse cometiendo, que ya se cometieron o que tenga intención de cometerse por parte de personeros de partidos políticos o de personas que financian a partidos políticos y personas civiles o funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que tengan conocimiento que se han cometido, que se están cometiendo o que se planifica cometer y que los encubran y no informen a las autoridades, policía o fiscalía, eventualmente van a ser procesados y con la posibilidad de estar encarcelados en un sistema en donde estas personas ya no van a tener el control de la Asamblea Legislativa, ya no van a tener el control de los nombramientos de todos los entes contralores, entonces los van a dejar solos, encarcelados y procesados. Entonces estas personas están en un momento oportuno de tomar conciencia y denunciar, pueden hacer denuncias anónimas si tienen conocimiento que al interior del Tribunal Supremo Electoral se está fraguando cometer un fraude, o si tienen conocimiento de papeletas que han sido sustraídas, originales y auténticas, y que fueron abandonadas, como lo que escuchamos anteriormente,
O personas que también hubo videos que dijeron que habían estado llenando los libros de firmas y poniéndole los sellos. Todo eso es delito. Persona que tenga conocimiento de que algo así pasó y que pueda dar la información a la fiscalía o a la policía, tiene la obligación de hacerlo. Lo van a dejar solo, siempre los dejan solo. Y a la hora que están ya sentados en el banquillo de los acusados, las personas tienden a protegerse a sí mismas y van a desvelar todos los que estén detrás. Entonces es el momento oportuno de que desistan del cometimiento de delitos de fraude electoral o de otras falsedades que pudieran cometer, como sustracción de documentos en este momento específico. También denunciaban de la confabulación que continúa del FMLN y Arena a esta hora de la tarde. Es que es un momento de desesperación. Hay que entender que ellos lo están perdiendo todo, como yo lo dije en algún momento antes de las elecciones. La población, la ciudadanía ya no tiene nada que perder, ya lo habíamos perdido todo, ya no teníamos nada, abusados y tocamos fondo en el sentido de que ya no podíamos estar peor. Entonces, esa situación no es tan sencilla. Ellos están perdiendo el control del país, están exponiéndose a eventuales procesos penales, algunos de ellos. Y tras las personas que al salir, que ya no tengan fuero y que en su calidad de ciudadanos puedan ser procesados, estas personas en el banquillo de los acusados van a ser un Tony Saca delatando a otros, van a ser un Jorge Hernández delatando a otros. Entonces, es decir, eso es así. Yo he visto muchas personas que en el banquillo de los acusados son ellos y sus familias van antes que los que les financiaron, que los que les dieron dinero, que los que les ayudaron a cometer los actos de corrupción. Entonces, todo eso está en juego, el control del país está en juego, lo han perdido, son capaces, y esta es la última oportunidad que tienen de cometer alguna especie de fraude o de defraudación a la voluntad del electorado. Entonces, en este momento hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar bien alertas, porque todavía se puede hacer cometer este tipo de actos. Y lo otro que yo decía que me llamaba mucho la atención es que el ministro dice, yo pedí permiso y estoy aquí en mi calidad de militante. Cuando nosotros vemos, yo lo denuncié desde diciembre, los diputados abandonaron sus labores legislativas. Entonces, es cierto que el trabajo territorial es una de las funciones porque hay que hacer conexión con el votante, conexión con la ciudadanía y no perder esa conexión. Pero nosotros lo que hemos tenido históricamente es que los partidos políticos salen a hacer conexión en época de campaña electoral. Entonces, y ahora todavía pasan las elecciones y se dan vacaciones. Yo esperaría que la representación de estos partidos políticos, que el presidente de la Asamblea Legislativa rinda cuentas a la población y digan, estas personas pidieron permiso sin goce de salario, porque ya estuvieron todo diciembre y todo enero haciendo trabajo territorial. Cuando estaban haciendo campaña, en realidad esa conexión es permanente. Cuando el trabajo se hace durante todo el periodo para el cual uno fue electo, los resultados se dan. No es que vienen a trabajar a última hora, eso fue uno de los errores más grandes de la oposición. A última hora vinieron a querer trabajar, hacer la conexión, hacer el trabajo de territorio que no hicieron en 3 años. Entonces, y lo hicieron a expensa de nuestros dineros, pagándole sus salarios, que estuvieron haciendo campaña y no devengaron, no hacían las reuniones de las comisiones y ahora llevamos 3 días y no llegan a trabajar. Vemos una asamblea en abandono completo de labores cuando lo correcto es pedir permiso sin goce de salario y ya se van tranquilos a hacer su función o a ejercer su función de militantes y de candidatos o de candidatos que quedaron o que no quedaron, pero con el respeto al dinero de la gente. Y por primera vez, Tania, justo antes de las elecciones salieron al territorio a tal vez conocer a la gente, conocer esos espacios a los que se debían, esos municipios, sí, esos departamentos. Y los rechazos son justificados. Exactamente, y porque cuando la gente no y todavía los cuando tienen representantes que post elecciones, ellos nunca leyeron el resultado de las elecciones presidenciales. Y tampoco han leído bien los resultados de todas las encuestas desde las elecciones presidenciales a la fecha. Ellos no le quisieron dar crédito, ellos no se preocuparon por cambiar una estrategia o por tener un liderazgo en sus campañas. Las personas que se autodenominaron líderes, unos tienen rendición de cuentas pendientes por casos jesuitas, otros por casos de sobresueldos, otros por otros actos de corrupción. Entonces, ¿qué voz de liderazgo o qué creencia iba a tener la población sobre ellos en alguna renovación? Entonces, cuando aparecen los líderes de estos partidos políticos, ahora la COPOL de FMLN o cuando aparece COPOL o el representante de Arena, y entonces no aceptan su responsabilidad. Siempre la culpa es del gobierno, la culpa es de la gente, la culpa es de todos menos de ellos. Y no puede ser así. Es decir, cuando ellos tienen 84 precandidatos para 84 espacios, eso no es democracia, eso no es renovación. Renovación hubiera sido que cartas que quedaron electas, por ejemplo, en el partido Arena,
que son los que se autodenominaron líderes y que tienen casos de corrupción pendientes de rendir cuentas ante la justicia, pues entonces, ¿qué renovación va a creer la gente que hay? ¿De quién es la culpa? La culpa no es del gobierno ni es de la gente, es decir, es de ellos la responsabilidad. Cuando tenemos más de 15 encuestas que dan un resultado permanente en el tiempo y constante, y ellos se quedan con el dato superficial, no piden la información cruzada a través de la cual se obtuvo el resultado para poder analizar su estrategia electoral y entonces quizás dirigirla de una manera diferente, es decir, no tuvieron liderazgo. Y por el contrario también lo que dice don Roy Campos de Mitofsky, que a mí me encanta cuando yo lo oigo decir, metieron al presidente de la contienda. Entonces tú venís, metes a la persona más popular nacional e internacionalmente a una contienda, pues tenés las de perder. ¿Y qué te va a pasar? Perdés. ¿Qué es lo que pasó? Perdieron. Entonces tienen que reconocer su responsabilidad, pero sobre todo no es culpa de la población ni del gobierno cuando tenés dos presidentes que confesaron desviar fondos públicos y no los han devuelto como partido político. Entonces, ¿cómo la gente va a confiar en ellos de nuevo? No es responsabilidad de nadie más que de cero ellos. credibilidad. Cero de credibilidad, hecho, Tania, correcto. ayer nosotros estábamos dando a conocer las declaraciones que dio la diputada Yancy Urbina y a quien le cuestionaban precisamente cuál era su valoración y acerca de este resultado devastador que tuvo el FMLN en las urnas. Y ella decía que había sido a causa de la campaña política y a causa de que ellos no habían tenido financiamiento y que, por cierto, sigan adjudicándole ese fin al FODES, que no lo tiene, y que realmente no hay manera de tapar el sol con un dedo ni de seguir diciendo que el otro es responsable y no ver hacia adentro y no interiorizar esa respuesta, ese rechazo masivo de la población a cómo el FMLN se vino comportando hacia los salvadoreños. Tuvieron la presidencia, tuvieron dos presidencias, han tenido alcaldías, 39 diputados, me parece. Así es, y no lograron en todo ese tiempo responder a las expectativas de la gente. Pero no es que no lo lograran, Samalí, es que cuando uno dice no lo lograron es que parte de la premisa de que lo intentaron. Así es. Entonces, pero no es cierto. Es como lo que se maneja ahora en algunos analistas y dicen, es que ahora ya no van a haber contrapesos. Entonces están partiendo de una premisa errónea. La premisa es que los funcionarios van a llegar a cero pensamiento, a cero análisis, a cero función, solo van a apretar un botón. Entonces parten de una premisa equivocada porque estas personas todavía no están ejerciendo funciones, todavía no han demostrado de lo que son capaces y todavía no podemos medirle su voluntad política porque no están en sus funciones. Entonces parten de una premisa especulativa y lo mismo sucede en ese momento. No podemos nosotros especular que no lo lograron cuando en realidad podemos hacer un análisis que realmente lo intentaron, porque son el partido de izquierda que el movimiento social no es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el partido político. El partido político se autodenomina la izquierda de El Salvador, pero ellos no son ni por cerca izquierda. Ellos no representan un verdadero socialismo ni por supuesto lo defendieron. Entonces la gente se siente defraudada. Evidentemente esperaron ese cambio en el 2009, ese cambio y no para el presidente y para las personas más cercanas y los dirigentes. Esperaban un cambio para las personas más vulnerables, para las personas que le acompañaron en la guerra y que pusieron los muertos. Ese cambio no se dio. Y fueron los primeros defraudados. Correcto. Los excombatientes. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos decir? Nosotros en el país no tenemos una izquierda. Nosotros en el país tuvimos un partido, o tenemos, porque todavía existe, un partido que se autodenominó la izquierda de El Salvador, pero no la representó. Al contrario, tomó decisiones y generó políticas públicas de capital, de protección al capital, de protección a los empresarios, de protección a lo que no era el socialismo. Definitivamente no lo representan. Yo creo que el significado de la palabra todavía tienen que recobrar las personas que se fueron del partido. Sí son verdaderamente socialistas. Yo creo que el señor Shafik Handal, ese terror que nos metieron desde que el FMLN intentaba llegar al poder, se intentó manipular la mente de las personas y decían que íbamos a tener un país en donde íbamos a tener que hacer fila para que nos dieran comida, no íbamos a poder tener los ingresos que correspondían a nuestros trabajos, etcétera. Entonces nos aterrorizaron porque Shafik Handal, quien sí era un verdadero socialista y era de los ortodoxos, entonces que no es lo que está representado actualmente. Él sí tenía un pensamiento, o don Dagoberto Gutiérrez, el maestro,
Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que ellos de verdad no son izquierda, El Salvador no ha perdido nada en relación a la izquierda. Ellos representaron sus intereses y los intereses capitalistas y eso la gente lo ha entendido y por eso les ha dicho basta. Y no es un voto de castigo, como decían en el 2018, porque en el castigo yo te castigo y regreso. Pero, bueno, podría ser que continúe siendo castigo porque yo te castigué en el 2018 por todo lo que has hecho y si no cambias, pues yo no te regreso mi respaldo. Entonces lo que pasó es que vinieron estas elecciones y la gente que los castigó los continúa castigando o ya cambiaron su tendencia. Porque simplemente en estos 3 años no cambiaron. No entendieron el mensaje que la población les mandó, que ya no se sentían representados o que ya abrieron los ojos y que necesitaban renovación. Es decir, el análisis es bastante complejo en esa situación, pero sí necesitamos, hay que cerrar con esto, sí necesitamos pluralidad de pensamientos. Hay una mayoría que queda expuesta en este momento, una minoría, perdón, que queda expuesta en este momento y que son salvadoreños también y que tenemos que aprender como salvadoreños. Todos seamos parte de la mayoría que quedó representada o de la minoría que quedó también representada menormente, pues tenemos que entender que hay que respetarlos. Salvadoreños, sean 3 o sean 97, seamos de uno o de otro, tenemos que empezar a respetarnos porque en esa medida podemos crecer mejor como país. De la conferencia que ha tenido lugar en estos momentos, en donde han participado representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco Mundial. Tania, quisiera que tu reacción acerca de estas palabras que daba el director del Banco Mundial para El Salvador cuando habla de que esto que ha ocurrido el 28 de febrero le da a El Salvador la posibilidad y le deja un potencial para ser un baluarte en la región de desarrollo sostenible por la gobernabilidad y porque ahora los 3 órganos del Estado estarían encaminados hacia el desarrollo de la población. De hecho, de lograr ser eficientes y efectivos en la implementación de nuevas políticas y de verdaderas transformaciones, podemos ser un modelo a seguir en la región. De hecho, sí se visualiza ya un poco en ese sentido El Salvador. Esto me parece que está en perfecta concordancia con lo que la ciudadanía ha entendido y que ha manifestado ahora en las urnas. Necesitamos cambios estructurales en materia de educación, principalmente en materia de educación. Lo que se decía, necesitamos un retorno de la inversión. En lo que invirtamos tenemos que ver el retorno. Si nosotros vamos a invertir en el tema de la tecnología, nosotros ya no queremos tener maquilas textiles, sino que maquilas tecnológicas. Tenemos que invertir en educación tecnológica, pero primero tenemos que ver una educación digna, igualitaria para todos. Cuando dicen que lo público sea mejor que lo privado, que nos demuestren cuáles van a ser las políticas que se van a implementar para lograr algo así, porque no podemos lograrlo si no reformamos y si no transformamos nuestro sistema de educación y comenzamos a trabajar en la educación, en la formación académica, en el acceso de oportunidades, en el trabajo, en la salud, en la seguridad, en la transparencia, en la justicia. Y eso es lo que va a generar el retorno a largo plazo, que es lo que nos va a volver un modelo en la región. Entonces es una construcción lenta, pero la gente ya no tiene paciencia. Entonces tenemos que a la vez que se construye esto, tenemos que tomar medidas paliativas de inmediato que son facilitadas a través de esta gobernabilidad que se ha adquirido y es por eso que el reto que enfrenta la nueva legislatura trabajando conjuntamente con el órgano ejecutivo es que se vuelve más grande y en realidad es bien importante y por eso es que tenemos que estar todos atentos y a la expectativa y trabajando juntos como salvadoreños, no trabajando como se logró hacer por parte de un porcentaje de la población que se iban a mover opiniones internacionales negativas hacia El Salvador que afectan la cooperación internacional. Entonces eso tiene que cesar, necesitamos gobernabilidad y ese es un trabajo de todos, del porcentaje 97, el porcentaje 3 o 90 y 10, etcétera, pero es un trabajo conjunto, si no va a ser más lenta la transformación y al final nos perjudica o nos beneficia a todos. Así es, a nivel nacional tenemos que trabajar de la mano para llevar a nuestro país por la línea del progreso. Correcto. Tania, no quiero despedir esta entrevista sin antes traer de nuevo un tema que hablábamos hace unos minutos. ¿Cómo puede hacer una persona que tenga conocimiento de alguna anomalía en cuanto al proceso electoral para denunciar de forma anónima? Seguro que pueden existir muchos casos y las personas tendrán miedo
por no querer verse involucradas, pero que sí tengan conocimiento. Eso lo estábamos tocando en la entrevista hace unos minutos, y sí me parece importante que demos a conocer cómo pueden hacer para denunciar de forma anónima. Sí, podemos hacer una llamada directamente a la Policía Nacional Civil y pedir la oportunidad de hacer denuncias anónimas. Recordemos que las investigaciones penales se pueden iniciar de forma anónima a través de un aviso, que es la noticia criminal, para que se aperture un expediente en la policía y luego se remita su investigación a la Fiscalía, o se acude directamente a la Fiscalía General de la República de su localidad para interponer la denuncia si el hecho ha sido cometido en su localidad. Si usted, digamos, estuvo cuidando urnas en San Miguel, pero usted reside en San Salvador, pues no se va a movilizar hasta San Miguel. Entonces tiene que tener una posibilidad de interponer la denuncia en la policía más cercana y la denuncia será remitida hacia San Miguel. Lo mismo con la Fiscalía. Es decir, la idea es acercarle la justicia a las personas para que no tengan que incurrir en gastos para que la justicia funcione. Ahora, hay que tener presentes también que el anonimato es un medio para iniciar una investigación. Recordemos que hay una obligación como ciudadanos que si usted puede participar más adelante dentro del proceso en calidad de testigo, existe la posibilidad de que usted tenga protección como testigo en relación a sus datos. No necesariamente su identidad va a ser desvelada, usted puede pedir esa protección, el sistema se la tiene que dar, porque en realidad pueden haber represalias bastante serias cuando estamos hablando que está en juego una diputación, 2 diputaciones o varias alcaldías. Entonces sienta la seguridad, comencemos a confiar, es decir, siempre hemos tenido desconfianza en las instituciones, en el sistema, en los operadores, pero no por eso tenemos que callarnos, y precisamente por eso es que no cambia, porque nos callamos continuamente. Entonces yo invito a toda la ciudadanía, sean del partido que sean, recordemos que somos salvadoreños primero, pongan la denuncia ante la policía o ante la fiscalía donde usted se sienta más cómodo, pero denuncie con nombre, con apellido, con certeza el hecho que si usted vio a alguien de algún partido en su junta, es decir, en donde usted estuvo, que usted vio a alguien cometer algún delito, usted denúncielo con esa precisión y con ese nivel de detalle, y no es obligación que usted dé su nombre, pero por favor denuncie, no se queden callados. Y si usted sabe que se va a cometer algún delito, que se está planificando cometer delitos, denúncielo también, está a tiempo. Todo eventualmente se sabe, y si después se sabe y usted no fue el que denunció, pues usted va a ser el procesado y eventualmente podría enfrentar hasta la cárcel. Y recordemos que esto, a quien daña más al final son las familias, no son las personas que llegan y están presas, porque ellos están ahí adentro. Al final los que sufren más son los familiares. Así es, Tania, importante mensaje. Gracias por todo este tiempo que le ha dedicado a la entrevista de Voto Nación 2021, y siempre bienvenida a este espacio. Gracias, Amalí, gracias, Armando, y por supuesto gracias a toda la audiencia de Noticiero El Salvador. Es un placer estar acá con ustedes nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, Tania. Era Tania Pastor, que nos acompañó aquí en Voto Nación 2021.